mayor acceso. Y bueno, comenzamos. Mi nombre es Liliana Zavala, yo soy abogada, especializada en Derecho de Familia en la UBA. También he hecho la carrera de especialización en esta Casa de Estudios de Negociación con la dirección de Sara y Horowitz y cursos de empresa familiar con ella. Quería volver a presentar a nuestras disertantes del día de hoy: María de los Ángeles Lucero Bringas, directora del Centro de Empresas de Familia de la UCC y magíster en Dirección de Empresas. También a magíster Natalia Christensen, directora de IADEF y magíster en Emprendimiento y Empresa Familiar, EAE de España. Comenzamos. Bueno, muchas gracias. En este segundo módulo, ¿sí?, vamos a trabajar acerca de las oportunidades de desarrollo en las relaciones entre la empresa y la familia, ¿sí?, en las empresas familiares del aula. Y para introducirme un poquito en relación al tema que nos trae, hay una cuestión no menor e importante para nosotros, que es la visión y la mirada que tenemos de empresa familiar. ¿Sí? Hay distintas, si se quiere, como en todo, filosofías o escuelas, y nosotros aportamos a esta en donde sostenemos que el éxito de la empresa familiar está en aquellas empresas familiares y familias empresarias que logran el crecimiento, ¿sí?, de la empresa y de sus unidades de negocio de la mano de una familia con vínculos familiares saludables, ¿sí? Para nosotros no es viable el éxito en términos meramente de rentabilidad de la empresa cuando va en detrimento de los vínculos de la familia y viceversa, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo tendiendo a decir, bueno, ¿cuál es el propósito de estas empresas familiares o de estas familias empresarias dentro de los negocios? Tiene que ver con esto, ¿no? En ir desarrollando empresa, ¿sí?, y desarrollando en las futuras generaciones empresarios, no gestores ni directores, sino propietarios empresarios. Por eso acá recién en el break alguien me comentaba, yo estoy solamente en la propiedad, no estoy en la empresa. Entonces, qué importante es tomar conciencia de esto y tomar conciencia también de quiénes van a ser los futuros propietarios de la empresa. Porque esto que decía Natalia, ya lo vamos a ver, las implicancias que tienen más detenidamente, pero de alguna manera la propiedad, como la heredamos, ¿sí?, luego debemos ejercerla. La dirección y la gestión se puede contratar, que también, ¿no?, eso me parece, a veces son palabras un poco hechas de otras latitudes, porque en nuestra pyme por ahí no todo podemos contratar, no es una realidad o no es una posibilidad a veces que podamos contratar el CEO o la dirección, ¿no? Las pymes nuestras tenemos que, muchas veces, bueno, tiene que estar dentro de las manos de uno de los miembros de la familia, pero requiere de la generosidad y del conocimiento del resto de los miembros de la familia para conocer qué implica una propiedad responsable y sana. Entonces, pero alineados a qué. Y ya vamos a ver qué implica una propiedad responsable y sana, pero lo que sí me gustaría comenzar con una idea clara, que es alineado a qué, a empresas, ¿sí? O a nosotros nos gusta hablar un poco más de lo que es el concepto de familia empresaria y de unidad de negocios, ¿no? Pero estos negocios rentables y con un crecimiento económico, pero de la mano de familias empresarias con vínculos saludables. Por eso la pregunta que salió por ahí de los acuerdos y desacuerdos, bueno, tenemos que empezar a trabajar para los acuerdos y no para los desacuerdos. Y esto que es tácito, hacerlo, ponerlo en acuerdos formales. Entonces, dicho esto, podemos empezar a ver cuáles son las oportunidades, porque oportunidades en función de qué, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de empresa familiar, y como para hacer un poco un recuento a lo largo del tiempo, el estudio de la empresa familiar, si bien se cree que es bastante nuevo, no es tan así. Los primeros
publicaciones y papers y artículos de empresa familiar nacen aproximadamente el primero se encontró en los años 60. O sea que ya tenemos casi 60 años de estudio de la empresa familiar. Y se empezó a estudiar la empresa familiar como un fenómeno particular. ¿Por qué? Porque este tipo de empresas tenían algunas características propias, ¿sí?, que hacían que fueran mucho más rentables que la empresa no familiar. Y era esto, ¿no? Esta pasión y este compromiso hacía que se trasladara de alguna manera del seno de la familia al resto de los miembros de la organización, de manera tal que este clima que se vive en las empresas familiares, ¿bien?, se contagia. Y esa pasión hace también, y esta sinergia que tenía la familia trabajando, hace también que el desempeño de los colaboradores y que este propósito común, ¿sí?, esté alineado y sea mucho mayor. Y supongo que en la cabeza de muchos de ustedes, ¿sí?, se les vendrán a la mente no solamente, ¿no?, esa fuerza y esas ganas cuando trabajan en equipo por un propósito en común, sino también cómo lo contagian en aquellos miembros que trabajan en la empresa, que también se ponen la camiseta y que va mucho más allá de la paga, ¿no? Entonces tiene que ver con esto. Es decir, bueno, ¿cómo empezamos a ver esto, ¿sí?, esta oportunidad que fue la empresa familiar y que fue lo que hizo que se hiciera un estudio, ¿sí?, pormenorizado de este tipo de empresas, porque se veía que eran la mayoría, y que no solo que eran la mayoría, sino que crecían más y que eran más rentables. Sin embargo, por algún motivo, ¿sí?, los estudiosos decimos, bueno, de alguna manera se fueron parando a lo largo de las décadas en aquello que la hacía desaparecer, ¿no? La sucesión, los conflictos entre hermanos, entre primos. Y nosotros decimos, bueno, tenemos una idea bastante clara en relación a eso. Hoy ya sabemos que hay determinados escenarios que se van a dar, sí o sí. ¿Sí? Si queremos la continuidad, sabemos que tenemos que incorporar a nuestros hijos. Si queremos que alguno de nuestros hijos, bajo nuestra habilidad, que a veces no es posible contratar a un gerente, nuestros 4 hijos, una certeza, salvo que acordemos algo distinto, pero porque ya así lo marca la ley, van a ser propietarios. ¿Sí? Entonces cada uno, tengo 4 hijos, va a tener un 25%. Y va a tomar las decisiones, porque para comprar la máquina, para endeudarme, para determinar, para expandirme, para que haya ese crecimiento, necesito de la voluntad de los 4. Y aún teniendo la de 3, el 75%, si el de uno no lo tengo, quizá logre ese crecimiento deseado de la empresa, pero como no lo dejé conforme, que tiene el 25, empieza el ruido en el seno familiar. Y como son 2 sistemas que están relacionados, esa pelea y disputa va a impactar en la empresa. Entonces, gracias a estos estudiosos que a través de todos estos años han podido darnos a aquellos profesionales que estamos apasionados por el tema, un sinnúmero de escenarios sumados a la experiencia que vamos teniendo con las empresas locales, ya tenemos de alguna manera conocimiento, ¿sí?, según las etapas en donde esté la empresa y la familia, de lo que eventualmente, de los escenarios a los que nos vamos a anticipar. Entonces la invitación es tomar, ¿sí?, de esas cuestiones, esos puntos, esos tópicos que ya sabemos, ¿sí?, que va a transitar esa empresa, esa familia, apoyada por ese patrimonio que tiene la familia empresaria, ¿sí? Y la invitación es a gestionarnos también como familia empresaria y empezar a construir, ¿sí? Pero siempre bajo este tópico, ¿sí? Bueno, empresas crecientes, rentables, con familias con vínculos saludables, ¿no?, dentro de los negocios. Entonces, desde allí, ¿sí?, nosotros decimos que la empresa familiar es una oportunidad para el desarrollo de las relaciones en la familia, ¿sí? La empresa familiar, y cuando nosotros nos toca trabajar y entrevistar a empresarios familiares, ¿no?, cuando uno le pregunta la continuidad, ¿por qué quiere continuar trabajando con el hermano, con el primo? Y este sentido de pertenencia, qué más lindo
trabajar codo a codo, ¿no? Ese sentimiento que va más allá, esa pasión que va más allá de trabajar y de seguir con este negocio que fundó mi papá, mi abuelo, mis tíos. Y que por ahí es de esta pasión que resulta inexplicable, pero que a veces, por no habernos anticipado, porque vamos a decir así, anticipado a estas cuestiones que ya sabemos que se van a dar, ¿sí? Bueno, es que a veces tenemos que enfrentarnos ante situaciones que nos toca elegir. Y que quizá, bueno, en muchos casos no van a buen puerto. Entonces decimos, es una oportunidad en relación a qué? En relación, ¿sí?, a las relaciones familiares. Esto que decían, ¿no? Es decir, desacuerdos tácitos. Convertir esos desacuerdos a través de la comunicación, ¿sí?, en acuerdos. En acuerdos, y el acuerdo, como recién también estábamos hablando en el break, el acuerdo en primera, segunda, tercera generación. Me preguntaban si, por ejemplo, se podían dar estos protocolos, que no son otra cosa más que acuerdos, en la primera cuando somos tan poquitos. Y esto es como todo. Yo lo que le decía es, si yo me voy a vivir con una amiga, me voy de vacaciones con Natalia y vamos a compartir el departamento, y probablemente 2, 3 acuerdos vamos a tener que hacer. Che, a ver, nos levantamos y el que ensucia los platos después los lava. 2 o 3 acuerdos mínimos de convivencia. ¿Por qué en la empresa familiar no los vamos a tener? Entonces el gran protocolo ese que se baja de internet para nosotros no sirve, porque el acuerdo que yo tengo que tener tiene que ser acuerdo en relación a los puntos de interés que yo tenga transitando como empresa, como familia en la propiedad. Pero para eso tienen que darse, ¿sí?, ciertos espacios de comunicación. Entonces, en ese sentido, la empresa familiar, este espacio como empresa familiar, se vuelve una oportunidad para que nos sentemos a conversar, ¿sí?, respetuosamente, también bajo algunas reglas de cómo va a ser esa conversación, que yo lo vamos a ver en el módulo 3. ¿Bajo qué reglas? Yo siempre les digo, el límite es el respeto, ¿no? Y total, todos escuchamos el límite, el respeto, y ponemos algunas reglas, pero para poder escucharnos a todos y ver cómo podemos llegar, ¿sí?, no sé si al acuerdo ese del libro, del protocolo que va con internet, pero un acuerdo que nosotros como familia empresaria podamos, que nos permite marcar la regla, marcar la cancha, ¿sí?, marcar las reglas de este juego, dónde vamos a jugar. A lo mejor no son las ideales, pero ya el hecho de tenerlas, yo ya sé que esto es así, y ahí veo qué hago, si sigo, no sigo, cómo me vinculo con eso. Pero ya tenemos nuestras reglas y nuestros acuerdos. Nos permite, ¿sí?, transmitir el legado. El legado quizá, en estos momentos, el legado como familia empresaria, como familia en los negocios. Porque la empresa que hoy tenemos, esta empresa familiar que tenemos, por eso le damos la bienvenida tanto a las nuevas generaciones y a los millennials con sus ideas y su cabeza, porque la empresa que tenemos probablemente de acá 5 o 6 años no exista. ¿Quién decía que Kodak, no? ¿Quién iba a decir que Kodak iba a salir prácticamente del mercado? ¿Quién no fue alguna vez, algunos quizás más pares nuestros, a alquilar una película del Blockbuster? ¿No? Dicen que para todo Blockbuster hay un Netflix. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Se pone importante son estas nuevas generaciones, ¿sí?, que saben que hacen todo por internet. Nosotros estamos trabajando con una gente que es de las afueras de Córdoba, del norte de la provincia de Córdoba, que venden cosechadoras, y justamente dice, Ángeles, tenemos que empezar con el e-commerce. Y también para ser competitivos al mundo, porque el resto del mundo ya lo está haciendo, ¿no?
Y ustedes como empresarios, donde les sea más económico y conveniente, se compra. Ahora bien, una cuestión que nosotros rescatamos, por ejemplo, en esta empresa familiar, es eso, ¿no? Ese trato personalizado. O sea, ¿cómo vamos a reflotar? ¿Por qué le vienen y les compran? Y bueno, no, porque saben que papá y yo o mi hermana les vamos a solucionar. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que eso sea una fortaleza? Para que ese siga siendo el diferencial, ¿no? A pesar de que tengamos que usar tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a tomarnos de ese legado para transmitirlo también en las nuevas generaciones que van a tener que adaptarse, sí, a un entorno diferente, pero sin perder de vista el legado como familia empresaria? En el caso, sí, no todo es la panacea, si bien nos podemos anticipar a los conflictos, probablemente los haya. Pero sí, quizás no nos podemos anticipar al conflicto en sí, pero sí nos podemos anticipar a cómo resolverlo. ¿Sí? Che, a ver, ahora que estamos bien, que podemos hablar, que nos vamos a sentar con estas reglas, bueno, ante este caso, ¿cómo vamos a proceder? Porque sabemos que cuando pasa esto, ¿no? Pasamos un mes sin hablarnos y la empresa el clima se empieza a notar en todo. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a hacer para resolver los conflictos para que no interfiera en nuestra empresa familiar? Entonces, esto, sí, que a veces nos cuesta tanto sentarnos y podernos hablar, puede ser una gran oportunidad, ¿sí? Y un gran ejercicio para empezar a poner sobre la mesa estas cuestiones. En relación a los familiares y el negocio, el protocolo familiar, como les decía recién, este protocolo que nosotros tratamos de fomentar, que este protocolo de proceso, en donde según la etapa de vida de nuestra empresa, la complejidad de nuestra familia y el patrimonio, ¿cuáles son esos puntos que a nosotros nos están preocupando? Si hay mayor complejidad, quizás sí, ya tenga que pedir un asesor que me ayude, pero aunque sea, no sé si le llamamos protocolo como tal, pero aunque sea algunos acuerdos, ¿no? Como decir, los acuerdos entre nuestras familias son la antesala de ese protocolo, hasta que podamos ver, ¿sí? Hacernos asesorar o acompañar por algún asesor que nos permita confeccionar este instrumento, que como cualquier instrumento de gestión, ¿sí? De gobierno, lo tengo que ejercer, implementar. Yo siempre digo, ¿no? Si no es como este manual de procedimiento, que hicimos el organigrama y los procedimientos para las ISO y las dejamos en el cajón. Entonces la empresa tiene el organigrama para ver las funciones, a ver, quiero incorporar a mi hijo, bueno, a ver, veamos el organigrama, a ver si tiene, cuál es el puesto vacante y a ver si su hijo, cuáles son los requisitos de cada puesto para ver en cuál puesto podría tener cabida. No, pero no existe. Entonces es exactamente lo mismo, que estos sean instrumentos que nos sirvan. Y de nuevo, repito, desde nuestra visión y en la realidad de nuestras pymes. A veces no se puede ni contratar al mejor, ni estamos en esa etapa, bueno, empezar a poner nuestros acuerdos para que sea la antesala, porque el acuerdo, créanme, en 2, 3, 4, pero eso sí, escríbanlo, y más que la firma es el compromiso a cumplirlo. Es decir, bueno, a ver, nos comprometemos a esto y en relación a eso, ¿sí? Es una gran oportunidad. ¿Cómo lo ven? Acordar, ¿una oportunidad o una amenaza? Una oportunidad, ¿sí? Una oportunidad. Entonces, empecemos a hablar de determinados temas. Porque lo que no se dice, lo que pasa es que no, ya vamos a ver cuáles son los espacios que tenemos que ir creando, porque, ahora fui al seminario en la UBA y me vine, entonces esta noche voy y tiro sobre la mesa en la cena, ¿cómo hacemos para, ¿no? Y ahí, mañana no viene nadie, no, y a veces ya vamos a ver en el módulo de comunicación, a veces necesitamos conversaciones para futuras conversaciones. Che, mira, escuché esto en el seminario. ¿No estaría bueno que en algún momento
nos dediquemos un tiempo, un día, una hora, una media hora, un desayuno, para hablar de este tema. Pero nada más de este tema, le vamos a poner nombre y apellido a la reunión. Y nos vamos a juntar, nada más que con el fuerte compromiso que vamos a abrir este tema y darle una conclusión a esto, bajo determinados 2 o 3 tips de respeto y de escucha. Entonces, a lo mejor a veces hay conversación para futuras conversaciones, para que futuras conversaciones puedan darse. Pero el esquivarlas es lo que peor puedo hacer, porque en el momento que salen, aparte ya vamos a ver, ¿no? Esto de no saber, esta incertidumbre de no saber. Yo creo que a mí me toca, yo hace 20 años que trabajo con papá, yo creo que yo voy a ser la sucesora natural, y es más, y a veces no, mucha confusión entre la gestión y la propiedad. Pero cuando a mi hermana le toca el otro 50% y ya, ¿no? Papá no está y hace ejercer, y ejerce su propiedad, porque la propiedad se ejerce ilegalmente, así, entonces ahí la primera, ¿no? en resentirse es la empresa. Y nosotros decimos la empresa, ¿sí? Es una persona jurídica más, pero es una persona también. Es una persona jurídica, pero es una persona a la cual tenemos que, de alguna manera, cuidar para que pueda continuar en el tiempo. Entonces, si sentamos a esa empresa ahí, ¿no? En estas reuniones, también pensemos, pongamos una silla y la sentemos a la empresa y pensemos qué nos diría como hermanos. Cuando queremos sacar todo, cuando no trabajamos correctamente, cuando empieza a haber problemas de horarios, de sueldos. Si queremos que esa persona continúe viva y creciente y rentable, ¿qué le tenemos que dar? Porque a veces nos acordamos de sacarle, pero pocas veces de darle. Y bueno, una oportunidad, los órganos de gobierno, ¿no? Porque parece estos nombres, oye, órganos de gobierno. Los órganos de gobierno no es más ni menos, lo vamos a ver en el otro módulo, que estos espacios en donde se toman las distintas decisiones. Entonces, hay decisiones inherentes a la gestión, hay decisiones inherentes a la estrategia, hay decisiones inherentes a la propiedad. Entonces, si yo soy un hermano propietario que no estoy en la gestión, no puedo involucrarme en la gestión, no puedo caer mañana a la empresa y decirle, ay, fulanito, mostrame los números, porque como yo soy propietario, quiero saber los números ya. No es el ámbito, que es el ámbito de la gestión. Yo como propietario sí tengo el derecho a que me muestren los números, pero no en ese espacio. Ay, yo voy a recorrer la planta, che, vos estás haciendo esto mal, el otro, ¿no? Puedo verlo, pero no en el espacio. Porque en ese espacio está quien está encargado de la gestión. Que si después como propietario no me gusta quien esté ejerciendo la gestión el día a día, ¿sí? Podemos hablarlo en una reunión de propietarios y che, mira, quien está gerenciando la empresa no está cumpliendo los objetivos que lo pusimos. Y ahí vemos si lo cambiamos o no. Pero es otro el ámbito. No es el ámbito de la empresa en donde llego, entonces le pego 2 gritos a mi hermano y encima, ¿no? Entonces, por ahí, cuando nos toca entrevistar y visitar a las empresas, los empleados, los colaboradores, se dicen, bueno, se quedan trabajando en un clima laboral, que esto mismo que decíamos, que es este clima que ayudaba al mayor desempeño, de alguna manera, con estas tensiones, ¿sí? ¿Qué hace? Se vuelve totalmente contraproducente. Y yo siempre pregunto, una pregunta que me gusta hacer, ante conflictos, ante un clima inestable dentro de una empresa, ¿quién se va a ir primero? ¿El colaborador más eficiente, ¿no? ¿O el menos eficiente? Ese que no... Entonces, muchas veces, ¿sí? No somos conscientes
no somos conscientes, y en esto de mezclar empresa y familia, inclusive muchas veces se llevan temas que es esto, el hecho de volver hoy a casa y decir, che, qué linda la charla, a ver, pongámosla sobre la mesa cómo vamos a distribuir las utilidades, no es el ámbito. Pero sí, entonces esto es una gran oportunidad para empezar a formalizar los ámbitos, estos famosos órganos de gobierno, que no es más ni menos que una agenda de trabajo. En definitiva, sabiendo que hay una agenda para cuestiones de gestión y que hay determinados responsables en esa agenda. Agenda de dirección, que tiene que ver con cuestiones estratégicas, agendas de propiedad y agendas como familia empresaria, que tiene que ver más con lo que le llamaríamos el consejo de familia, pero en definitiva no son más que agendas con conversaciones específicas con las personas que se tienen que involucrar en cada una de las agendas. Entonces ya pasa a ser un mito de que esto es para las grandes corporaciones, porque esto lo tienen todas, o sea, desde la familia con mamá, papá, porque y un hijo, porque la conversación existe. Conversaciones relacionadas a la gestión, conversaciones relacionadas al estratégico, conversaciones relacionadas a la propiedad. Lo que pasa es que se mezclan todo el tiempo. Eso genera confusión, genera ineficiencia. Entonces, esto es una gran oportunidad. Y por el otro lado, también conversaciones relacionadas, una gran oportunidad para conocer el desarrollo de los familiares. Primero sus intereses. Ay, porque yo quiero, ¿no? Entonces, como no quiero que ni me diga que no va a estudiar agronomía, porque si no, me muero. Entonces, no, es tabú. O no quiero que ni me diga que no va a querer venir a trabajar conmigo. Tiene que ver con esto, a ver, ¿cuál es, no? Poner estas conversaciones, ¿cuál es tu vocación? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que amas? Porque lo que menos queremos es que nuestros hijos, los futuros sucesores, tanto de la propiedad como del liderazgo, puedan no querer hacer lo que están haciendo. Todo que es lo que queremos, ¿no? Que nuestros hijos sean felices y puedan realizarse en la vida. Entonces, que la empresa, que ver cómo este ADN como familia empresaria, este legado, le es funcional para poder obtener, ¿sí? Y poder desarrollarse personalmente en lo que le gusta. Y ahí vemos, bueno, a ver, tenemos esto y esto, a ver, ¿qué nos es posible desde acá? Yo tengo esto, vos querés esto, a ver, desde acá, ¿qué es posible? Por ejemplo, nos tocó trabajar en una empresa que no está vinculada al agro, pero está vinculada al sector de la construcción, que ellos hacen obras específicas de electricidad, estas torres, ¿no?, que uno ve de alta tensión, en donde encontrar esos ingenieros electricistas es muy con estos conocimientos es muy difícil, porque en realidad la propia carrera de ingeniería, por lo menos en Córdoba, no hay tantos, ¿sí? Y dentro de las futuras generaciones, que son aproximadamente 8 hijos de 2 ramas, no hay nadie que tenga esta expertise. Y la empresa se dedica a eso. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Y los hijos querían continuar, pero había contadores, arquitectos, licenciados en administración. Bueno, esto primero, decir, bueno, propiedad responsable. Y a lo mejor este modelo de negocio tiene que mutar para que esta empresa pueda seguir viva. Y de hecho se trabajó en un trabajo de mutación de este tipo de obra a obra de arquitectura, en donde sí había expertise y donde había posibilidad de control. Porque al ser tan específica, era muy difícil que los miembros de la familia pudieran, acá lo técnico tenía mucho peso, ¿sí? Entonces por eso tampoco no hay una receta única, pero sí hay maneras de decir, bueno, estas son las cartas que tenemos sobre la mesa, estas son las que me tocaron en esta partida, ¿cómo las juego de la mejor manera posible? ¿Sí? Pero no hablarlas, el ocultarlas, no decirlas, es el peor escenario posible. Y muchas veces escucho, bueno, que se la arreglen cuando les toque. Y cuando se les arreglen cuando les toque, es
perder todo. No solo el patrimonio, sino lo peor es que como consecuencia de eso viene la pérdida de los vínculos familiares. Entonces, bueno, ¿y qué competencias y habilidades tengo que desarrollar? Porque eso sí es algo importante que nosotros, que lo hemos recalcado, pero que lo vuelvo a traer. Hijo, está bien, querés tener otra actividad, otra profesión, no vincularte, pero vas a ser propietario. ¿Tenés conciencia de que vas a ser propietario de esta empresa? Y para poder contribuir con tu hermano que está en la gestión, el crecimiento, tenés que saber determinadas cosas, ¿sí? Para poder apoyarlo en la toma de decisiones, para no ser una traba, para no ser una barrera para el crecimiento, ¿sí? Tenés que saber que no vas a poder, no se pueden distribuir utilidades todos los años el 100%, que vamos a reinvertir el 70% y que un 30%, sí, ¿no? Porque están entre las dos puntas. A veces lo que se distribuye todo, lo que no se distribuye. Generalmente cuando está el fundador no se distribuye nada, cuando el fundador o los fundadores no están más, queremos distribuir todo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿cómo vamos a acordar? ¿Y por qué es necesario reinvertir en la empresa? Entonces tengo que sí adquirir, es una oportunidad también para desarrollar, porque lo que decimos es lo que tenemos que desarrollar en las siguientes generaciones son propietarios con cabeza empresaria, ¿sí? Y esto es toda una responsabilidad también. Cuando heredamos cualquier cosa, ¿sí? Obtenemos la renta de eso que heredamos, muy lindo, ¿no? Heredamos un departamento, todos los meses vamos y cobramos el alquiler, pero cada tanto tenemos que pagar los impuestos, arreglarlo en humedad, pintarlo. Algo tan simple como puede ser una vivienda. Imagínense siendo propietario de una empresa, lo que tenemos que, los conocimientos, las competencias y las habilidades que tenemos que exigir, que saber y exigir, porque sobre todo en un mundo tan cambiante y tan exigente como el que estamos viviendo ahora. Entonces es una elección y también es una conversación que se tiene que dar. Bueno, algunos quedarán en la gestión, otros pueden quedar en la dirección, pero en el gobierno, si van a quedar todos, ¿a qué están dispuestos? Porque la empresa, ¿sí? Más allá de ganar dinero, también que es algo por lo que nosotros estamos acá y nos apasiona, las empresas de ustedes son la fuente de riqueza de cualquier país y son el motor de la economía de nuestro país. Hacen un gran aporte de valor a la sociedad, cada una de las empresas de ustedes. Ahora bien, como miembro de familia empresaria, siempre es una pregunta que me gusta cuando estamos en reunión con la familia empresaria. Sí, bueno, ¿no? Esta empresa de ustedes aporta este valor a la sociedad. Ahora, ¿qué le aporta cada uno de ustedes a la empresa? ¿Qué aporte de valor le hace cada uno de ustedes como propietarios a la empresa familiar? Entonces, saber, conocer, capacitarme para ayudar a mi hermano que está en la gestión a la buena toma de decisiones, ¿sí? A no ser una traba, es más, a poder aportar ideas, porque no puedo estar en la propiedad, pero puedo aportar negocios, puedo aportar ideas, puedo aportarle valor. Si tenemos estas reuniones, estos espacios para conversar. Entonces, en este sentido, ¿sí? Es que nosotros invitamos acá, esto es gestionarnos como familia empresaria, porque gestionamos la empresa, pero nos olvidamos de gestionarnos como familia empresaria. Y es ahí, ¿sí? Donde entonces todos estos ratios que salen, que bueno, lo vamos a ver en el último módulo, de la mortandad de la empresa familiar, desde algún punto de vista creo que se podría evitar, si no empezamos a gestionar como familia empresaria. Porque las familias empresarias y las empresas familiares, y muchos de ustedes quizá me puedan dar la razón, por lo menos lo que yo veo desde mi experiencia, crecen ante la crisis. Y muchos de los problemas vienen en las épocas de bonanza.
Y en la época de crisis crecen porque están alineados a un propósito común. Tienen claro el propósito común. En la época de bonanza se desdibuja. Entonces, bueno, en relación a esta complejidad que tiene la empresa familiar, cuando uno habla, y alguien también ahí me preguntaban de la complejidad de la empresa familiar, dice la teoría de los sistemas que ante mayor complejidad de un sistema, tiene mayor cantidad de recursos para hacerle frente a las circunstancias que se nos puedan presentar. ¿Sí? Entonces, a mayor complejidad, nosotros decimos, bueno, qué bueno los equipos estos de hermanos cuando son muchos, porque muy probablemente el mayor y el menor no tengan nada que ver. Siempre va a haber uno que es súper estructurado, que a lo mejor puede ser bueno para los números, y otro que es súper creativo, que puede ser bueno para la innovación, y hay otro que es súper sociable, que pueda ser muy bueno para las relaciones públicas, pero sin embargo no, queremos que todos sean iguales. ¿Cuánto nos falta de reconocer esta complementariedad que tenemos con el otro? Y en los equipos de primos, aún mucho mayor. Pero eso requiere todo un trabajo previo, ¿sí? De determinados acuerdos, determinadas conversaciones, conocimiento para poder reconocernos. Entonces, en esta visión sistémica que nosotros tenemos de empresa familiar, la visión sistémica que trabaja Peter Senge, ¿de qué habla él? Dice que si nosotros, un ejemplo que pone, que me gusta muchísimo, si imaginemos un lago planchado, ¿no? Planchado, y tiramos una piedrita, ¿qué pasa? Se empiezan a dar ondas expansivas, ¿no? Y probablemente una pequeña piedrita, ¿sí? Termina afectando a todo el lago. Entonces, en ese sentido, en la empresa familiar pasa lo mismo. Porque a veces, no, esto es un problema de venta, es un problema de la soja que nos dan, es un problema de la administración, es un problema del país, de la política económica. En la empresa familiar, ¿sí? Y en la empresa en general, bajo la visión sistémica, cualquier punto que pase dentro de la organización afecta al otro sistema y viceversa. Dentro del sistema en sí mismo, ¿sí? Como dentro de lo que es el sistema familiar. Por eso tiene mayor complejidad. Pensemos en la empresa en sí. Si ventas, ¿sí? No vende, ¿le afecta a la administración? ¿Le afecta a compras? ¿Le afecta a producción? Y si ventas vende de más, pero compras no compró, no tiene suficiente stock. Y si el que está en compras, el que está en ventas vendió a 90 días y los proveedores nos cobran a 30, ¿no estaremos generando un problema en el área financiera? Entonces esa es la visión sistémica, ¿sí? Saber que cada paso que demos va a afectar al resto. Eso en la empresa, sumado en la empresa familiar, que lo que pasa en la familia, un nacimiento, un casamiento, una enfermedad, también afecta a la empresa. Entonces esa es la complejidad de la empresa familiar. Sin embargo, esa misma complejidad es la que hace que tengamos mayor cantidad de recursos, ¿sí? Entonces, bueno, la invitación es empezar primero a verlos. No son temas aislados. Primero empezar a verlos, ¿sí? Y después empezar a gestionarlos, pero ser conscientes. Y la complejidad de estas variables, ¿sí? Necesita que empecemos a reconocer justamente esta complementariedad, y la única forma de poder bajar estos grados de complejidad es a través de ir generando estos espacios que se les llaman órganos de gobierno, pero no son más que agendas de trabajo, ¿sí? Agendas de trabajo con los temas específicos que corresponden a cada uno
de esta parte de la estructura de la organización, ¿sí? Acompañadas de la gestión de las buenas prácticas de la empresa y acompañadas de la gestión como familia empresarial. Bueno, y acá tenemos, ¿no?, un poco para mostrar, cuando nosotros hablamos de la empresa tradicional, tenemos una sola variable, la variable empresa, ¿no?, y gestionamos desde ahí. ¿Y la empresa qué ciclos de vida puede tener? No sé, ¿en qué ciclos de vida puede estar? Bueno, en su inicio, maduración, expansión, y después viene también, ¿no?, lo que nosotros decimos esto, la reinvención, reingeniería, y muchas veces con las nuevas generaciones está como refundación, no refundición, sino la refundación de la empresa. Y la familia también va transitando distintas etapas en la vida. La primera, quizás el fundador está casado, luego vienen los hijos, luego esos hijos se van incorporando a la empresa, hay fallecimientos, hay casamientos, entramos en una mayor, no es lo mismo una empresa familiar con uno o dos hijos que una empresa familiar con estas familias más numerosas. Y en lo que tiene que ver a la propiedad, probablemente en una primera instancia, cuando estamos en la instancia de expansión y estamos con nuestra familia trabajando con papá y mamá, estamos en una instancia de una sociedad conjugal, si se quiere. Pero luego, a partir de que se empiezan a incorporar los hijos y que empiezan a adquirir propiedad, estamos en una instancia de sociedades de hermanos, donde ya los desafíos de la sociedad de hermanos y la sociedad esta conjugal, si se quiere, son totalmente distintos y mucho mayor a los desafíos que podemos tener en sociedad de primos. Por eso felicito a los que están acá en quinta generación, que no son pocos. Y también tiene la complejidad del desarrollo personal de cada uno de los miembros de la familia. Entonces, yo estoy en una empresa tradicional y no quiero trabajar más, me voy y está todo bien. Pero en la empresa familiar, cada uno de nosotros que estamos cumpliendo distintos roles en la gestión, en el gobierno, en la dirección, y ahora como familia, como miembro de la familia en mi casa, porque estoy educando a las futuras generaciones y etcétera, voy teniendo intereses de vida distintos. No es el mismo interés que yo tenía como fundadora a los 20 que el que tengo a los 40, que el que tengo a los 60. Como hijo, no es el mismo interés e ímpetu que tengo a los 20 para trabajar en la empresa familiar que el que tengo a los 40, que el que tengo a los 60, que el que tengo a los 80. Ah, pero vos dijiste, sí, eso lo dije hace 20 años, cuando tenía 25. ¿Sí? Yo ahora tengo 45, yo estoy en otra etapa de la vida, ya mis intereses son otros. ¿Sí? Entonces tiene esa complejidad. Entonces cuando me preguntaban por allá, bueno, ¿sobre qué podemos acordar? Y bueno, acordemos sobre estas 4 variables. ¿Cuáles son los tópicos, los puntos, ¿sí?, que nos interesan en relación a estas variables? ¿Cómo nos interesa, cómo nos imaginamos? No nos imaginemos hasta 20 años. Ahora, para que estas 4 variables que conviven en la empresa familiar puedan convivir sanamente, ¿sí? ¿Qué tiene que darse en cada una? Y todas están relacionadas. Entonces, ¿dónde estamos en cada una de estas? Primero preguntarnos dónde estamos, ¿sí? Y para que esto sea posible, quizás somos muchos miembros de la familia y la empresa está muy chiquita. Y bueno, una, dos, o hacemos crecer la empresa en medio que nos remangamos todo, o la empresa, si la vamos a dejar chiquita, y algunos se van a tener que ir. Pero a ver, una elección es que, ¿no? O a lo mejor te puede quedar, pero acá no va a haber distribución de utilidades hasta que esto no crezca. Pero vos como propietario acá me tenés que ayudar, ¿sí? No es solamente como propietario, me tenés que ayudar a dejarme. Porque yo en mi hacer me puedo equivocar. Yo digo, la generosidad de los miembros, de los propietarios en formarse, en las futuras generaciones, en los futuros accionistas, en formarse, está justamente en poder aportar valor con su opinión, con su decisión. Si no estoy dejando en mano, ¿no? O sea, no es que es votar todo que sí o votar todo que no. Las dos son malas. Es
votar o tomar la decisión en ese ámbito con conciencia y saber para aportar valor a esa decisión, para que ese negocio que me trae mi hermano yo le aporte valor y estemos seguros que estamos dentro de la mejor opción. Entonces de eso se trata, ¿sí? Ahí es teniendo en cuenta el desarrollo personal de cada uno. Bueno, a ver, hijo, ya tengo 70, me quiero empezar a retirar. Entonces eso es tener, papá, ya tengo 50, a ver si no empezamos a delegar, ¿no? Ya, a ver, esto. Bueno, cada familia tendrá sus conversaciones. Entonces ya empiezan, bueno, vamos anotando, y vamos a ver cuáles son los espacios después, ¿no? Creamos las agendas y vemos en dónde entra cada uno. Pero acuérdense, a veces hay temas que son espinosos, que requieren conversaciones para conversaciones, ¿sí? Y quizás, a ver, lo llamo a un consultor, llamo a un empresario amigo que ya está en 5ª generación que nos ayude con este tema. Pero lo pongo en agenda, ¿sí? Lo pongo en agenda. Porque esta complejidad que hace, ¿sí? Y que potencia la empresa familiar, cuando no lo trabajamos, es la misma, esa energía tan fuerte, potencia tan rápidamente como destruye. Entonces, desde nuestra invitación es pararnos desde la oportunidad. Bueno, y esta ecuación mágica que es de Alberto Jimeno, ¿no? El español, él lo resume, ¿no? Él trae como la solución en esta fórmula que traemos acá. Pero antes de hablar de la fórmula, bueno, pongo acá de este grafiquito de los 3 círculos, que hay muchísimos, si ustedes googlean hay muchísimos escritos, entonces no nos vamos a detener ahí, pero parte de la complejidad, ¿sí? Son los distintos roles que podemos asumir en relación a la empresa familiar. 7, ¿no? Según esta teoría, son las posibilidades que tenemos de relacionarnos con la empresa familiar. Entonces son, ¿no? Podemos estar en la propiedad, o solo en la familia, o en la empresa, en la familia y la empresa, en la propiedad y la familia, propiedad y la empresa, en los 3 círculos. Entonces es compleja el rol que asumimos en este momento y que probablemente asumamos a futuro, que es lo que nos permite la construcción de escenarios, ¿sí? Muta y cambia todo el tiempo. Entonces los acuerdos que hagamos hoy quizá mañana tengan que cambiar. También tenemos que tener mecanismos para chequear y rechequear y volver a convalidar los acuerdos, porque a lo mejor hoy acá estamos en la familia, ¿sí? Y pensamos en ese político que está acá en la familia, que no le damos información, y mañana alguien falleció y lo tenemos en la familia y en la propiedad. ¿Sí? Pero ese escenario no lo vimos. Entonces, bueno, es complejo, pero lo bueno es que cuando uno ya lo ve, ya le podemos dar solución. O sea, vamos a anticiparnos. Che, ¿qué pasa si se da esto? Entonces, bueno, imagínense lo importante que es que hoy ustedes estén acá, porque a veces parecía que estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Que si no estamos gestionando, pagando el banco, ¿no? Viendo el precio, si llueve, no llueve, la soja, el trigo, la bolsa. Pero fíjense cuán importante es empezar a sentarnos, porque todo lo que estamos haciendo, si por ahí no tomamos conciencia, son todos estos escenarios tan desfavorables que por ahí nos marcan de la empresa familiar. Pero por suerte, estos 60 años que ya tenemos de estudio de empresa familiar y de experiencia, podemos ver, ¿sí?, que esto se puede anticipar y podemos acordar, no será el mejor acuerdo, pero por lo menos aunque sea ya sabemos que va a pasar esto. Entonces Jimeno, lo que él dice, que él hace una ecuación y dice, ante complejidad en la empresa, ¿sí?, es decir, bueno,
una empresa de un determinado tamaño y también la complejidad por el sector y el tamaño, ¿sí? Ante complejidad de la empresa, más la complejidad de la familia, llamando por complejidad, ¿no es cierto?, hasta la cantidad de miembros que haya dentro de la empresa familiar, ¿sí? Él dice que la suma de la complejidad de la empresa más la complejidad de la familia, de alguna manera se mitiga, ¿sí?, con el desarrollo de estructura. A mayor complejidad en mi familia y mayor complejidad en la empresa, ¿yo cómo puedo hacer? ¿Sí? Y esto tiene toda su lógica. Si yo soy un emprendedor y estoy acá solito, así no tengo mucha complejidad en la empresa. Y si estoy yo con mi esposo y un hijo, tampoco tengo complejidad en la familia. Entonces, no necesito una gran estructura. Y es por eso que en la primera generación, ¿sí?, acá yo tengo los 3 sombreros puestos: propiedad, gobierno y dirección. Ah, y hicimos una gran empresa, sí. Ah, pero yo hago las cosas así, no quiero que no cambien, porque me fue bien. Pero que cuando está viniendo la segunda generación o la tercera, y ya empiezan a tener propiedad, ya acá tenemos complejidad en la familia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo mitigo esto? A través de desarrollar estructura. Entonces, lo que fue válido en primera no va a ser válido en segunda. Pero mi papá tomaba las decisiones así. Yo como fui cofundador con mi papá, sigo tomando las decisiones así. Pero yo tengo mis hermanos que me están pidiendo información, entonces ya tenés que tener información de gestión para tus hermanos. Entonces hay una serie de cuestiones que se tienen que empezar a dar para que este riesgo de empresa baje, ¿sí? ¿Y cómo se desarrolla esa estructura? Y bueno, un poquito con lo que vinimos hablando hasta acá, generando los espacios de comunicación, planificando la sucesión, ya lo vamos a ver, pero es la sucesión no solamente del líder empresarial, sino también la sucesión de los futuros propietarios, ¿no? La sucesión de la propiedad. Generar los espacios de comunicación, esto que se llama los órganos de gobierno, generar estos espacios, estas agendas, y con los acuerdos en cada una de las agendas, ¿sí?, y tener bien diferenciado lo que es familia y negocio. ¿Vamos bien? Entonces, bueno, evolucionar en los roles dentro de la familia empresaria tiene que ver con esto. ¿Conocen estas figuras? ¿No? Bueno, esto es lo que se llama genograma, que también si entran en internet van a tener muchísima información. ¿Y esto para qué nos sirve el genograma? Para conocer la historia, ¿sí?, de esa familia empresaria. Entonces acá en el genograma vamos a tener un lugar, estén vivos o muertos, hay un lugar en el genograma, hay un lugar en esa historia, ¿sí?, con los cuadraditos, es hombre, es mujer, la doble línea que hubo un fallecimiento. Entonces, bueno, y este es el organigrama, ¿sí?, que es la estructura dentro de la organización, cómo se distribuyen de alguna manera las funciones dentro de una organización, y los niveles o jerarquías tienen que ver no por importancia, sino tienen que ver por grado de responsabilidad, ¿sí? El que está más arriba, los niveles más altos tienen mayor responsabilidad, por eso se espera que tenga mayor remuneración, y los que están más abajo, los niveles más bajos, van teniendo menores responsabilidades y otra remuneración. No importancia, ¿no? Porque siempre digo, por ahí quien está acá en el nivel más bajo, que a veces es la secretaria, ¿no?, es la cara visible de la organización. Y que esta persona que está acá atienda bien o mal a un cliente, ¿no?, puede hacer que ese cliente vuelva o no. Yo digo, yo no lo conozco a Don Jumbo, pero si yo voy al supermercado y la cajera me atiende mal, probablemente no vuelva nunca más. Entonces no es una cuestión de importancia, ¿sí?, sino sí de responsabilidades ante
el gobierno de la empresa, pero no es una cuestión de importancia. Entonces, por ser miembros de la familia empresaria, siempre vamos a estar acá, siempre vamos a tener un lugar acá, querramos o no, vivos o muertos. Ahora, por ser miembros de esa familia empresaria, no necesariamente tenemos que tener un lugar acá, trabajando en la empresa familiar. Trabajando allá como propietario responsable, tengo que tener los mejores. Quiero que acá estén los mejores, ¿sí? Porque yo voy a ser dueño de algo de mayor valor, porque estos van a llevar la empresa al mejor lugar. Yo como propietario voy a propiciar eso. Y cuando me siente en las reuniones, voy a aportar valor en esas decisiones. Cuando venga y me diga en dónde quiere invertir para que la empresa crezca, bueno, yo voy a saber y voy a poder saber leer un flujo de fondo, un estado de proyección de resultados. Un plan de inversión, un balance proyectado para ver dónde ponemos el dinero, a qué rentabilidad y después cómo lo voy a poder controlar. Sin embargo, esto, ¿sí? Acá vamos a estar sí o sí, inclusive si teniendo o no propiedad. Entonces, evolucionar es distinguir bien los dos espacios. Entonces, cuando hablamos de buenas prácticas de la empresa familiar y la familia empresaria del agro, ¿no? Bueno, a mí me tocó asesorar a veces a micropymes del agro, en donde muchas veces por las características de la empresa del agro, la gestión de la empresa se lleva hasta en el mismo seno de la familia, no hay un lugar físico diferente. Entonces, la reunión de directorio, la reunión de accionistas y la reunión de gerencia la hacemos en la cocina de mi casa, en donde se mezclan muchas veces una serie donde se empieza a mezclar lo empresarial, lo familiar y los órganos de gobierno en sí, o sea, las decisiones en sí. Entonces, bueno, terminan sumamente agobiados, a diferencia a veces de otras actividades en donde por la producción, por los factores de producción, por la infraestructura que necesitan, a veces ni siquiera, no en todos los casos, también hay empresas del agro que tienen otras, pero muchas veces, ¿no? La misma administración, no hace falta un lugar físico para llevarla, más hoy con la tecnología y todo lo que hay. Pero a veces eso es contraproducente en relación a si no tenemos muy en claro el ejercicio de tener agendas separadas para cada uno de los temas y ser muy respetuosos de los acuerdos, ser muy respetuosos de los espacios, bueno, tiene como esta dificultad adicional. Entonces ahora lo que les traemos con Natalia, bueno, si quieren mientras preparamos los videitos, un par de casos para que podamos debatir, pero hasta tanto, no sé si hay alguna pregunta. Vos hablabas de la importancia de generar los espacios de comunicación, incluyendo las distintas etapas. ¿Qué sugerencias nos darías o qué tips para generar esos espacios en una familia que no haya armonía o que les cueste encontrarse? Bueno, a ver, el primer punto, la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Ella es Carmen Álvarez. Carmen es la tercera. Le contesto y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si queremos seguir como familia empresaria juntos, ¿no? Porque a partir de ahí, a veces inclusive los procesos de consultoría te llaman, pues queremos seguir juntos, y después no hay forma de sentarse a dialogar. Entonces, a veces el proceso de consultoría es el chivo expiatorio para poner sobre la mesa, ¿no? Esto que por ahí decimos que queremos seguir juntos y no es tan así. Entonces, la primera pregunta es, ¿queremos seguir juntos? A partir de ahí es posible empezar a crear estos espacios donde, y ya vamos a profundizar más en los otros módulos, empezamos a ver cuáles son estos temas que tienen que ver con la gestión, con el día a día, ¿sí?
¿cuáles son estos temas que tienen que ver con la dirección, con la estrategia? O sea, todos tenemos una estrategia. ¿Hacia dónde queremos ir? Hacia la expansión, expandir dentro del mismo rubro, abrir sucursales, entrar a mercados internacionales. O sea, hay, pero a veces no está explícito. Entonces, cuando no sabemos a dónde vamos, ¿no? O es como que queremos ir a todos lados. Y pasa mucho en nuestras actividades, a veces hasta con el cliente. No sabemos cuál es nuestro cliente, ¿no? A quién le vendemos. Entonces, todos son nuestros clientes. Entonces, nos piden esto y nos piden esto. Entonces, se vuelven locos. No, para, elegiste cuál es tu segmento de mercado. Porque a lo mejor ese no es tu cliente, porque pusiste un montón de esfuerzo para venderle a uno, ¿no? En el caso de una empresa que fabrica químicos, de productos de limpieza que están en la parte de la... Entonces, ¿no? Viene una industria y le piden no sé qué, y ellos, a lo mejor ese no es tu cliente. Entonces, bueno, la importancia de ir generando los espacios para que en cada uno de ellos, pudiendo primero, bajo el acuerdo y la premisa de que queremos seguir juntos. Porque si queremos seguir juntos, no te puedo estar agraviando en todo momento, quiero llegar a un acuerdo, porque yo dije que quiero seguir trabajando con vos, entonces quiero ponerme de acuerdo. Y ya vamos a ver en el módulo 3 qué herramientas tenemos, ¿sí? Y esos quizás tips más prácticos, pero tienen que ver, ¿no? Con cuál es mi intención. Porque a veces hay una contradicción, ¿no? Quiero seguir por esta emocionalidad, por este amor y por todo este pasado que nos une y esta historia y esta nostalgia que me da el campo del abuelo y cuando éramos chicos íbamos a pasar el verano, ¿no? Entonces, bueno, pero en realidad la empresa no quiero saber nada. Entonces, en realidad no quiero ser socio tuyo. Quiero ver una manera para seguir disfrutando de que no está ni bien, pero le podemos buscar una forma a eso. Sí. Una pregunta en relación a cuando hablaste de aprovechar las características o el potencial de cada familia en cada área, sea comercial, desarrollo público, desarrollo de las etc. Pero ¿cómo ¿con qué herramientas te propones para que cada persona se haga un reconocimiento de que es bueno y derrumbar el ego o la imagen que le parece al padre el ejemplo de que como bueno, eso tiene que ver, y que también está más relacionado al módulo que viene, que tiene que ver al desarrollo personal de cada uno, ¿no? Empezar a reconocernos en qué somos buenos y qué no, y que por lo general aquello en lo que somos buenos eso es lo que fluye, que sale naturalmente, y que de alguna manera todos lo sabemos. Pero lo bueno, así que para que te quedes más contento con lo que se viene, la forma de liderar de la generación actual y de las anteriores está mutando mucho la forma de liderar las empresas del futuro. Así que el hoy queremos parecer, y es más, lo que siempre decimos, a ver, lo vamos a ver en el módulo de sucesión, en el último. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado, entonces la forma esa de liderazgo, que no le está sirviendo ni la empresa familiar, ni mucho menos la tradicional, pero las competencias y habilidades que tenemos que adquirir son totalmente distintas a las que tenía quizá el fundador. Y hoy lo hablábamos, ¿no? La empresa del pasado, ¿no? Esta empresa que estaba basada en otros paradigmas, hoy tenés estos cambios disruptivos que requiere de incorporar tecnología, de estar abierto a nuevas opciones. Esto es lo mejor. Hoy no es importante la caja del banco, sino estar saliendo a buscar nuevos negocios. Hoy es mucho más importante hacer redes. Entonces, quizás adquiere más importancia aquel que tiene más habilidades sociales, que lo mejor que el que tiene las técnicas. Que antes las técnicas tenían mucho más valor. Pero están mutando el concepto, ¿sí? Entonces, la invitación un poco también a decir, bueno, a abrir, es decir, bueno, la buena nueva es esta, es decir, a abrirnos a nuevas posibilidades. Yo sugiero en las que nos tenemos que dar conversación. Pasamos a ver la película ahora y hacemos, seguimos con las preguntas luego para
Bueno, no perder el orden. perfecto, perfecto. ¿Qué les parece? En relación, ¿no? ¿Alguna similitud con la realidad? ¿Eh? Y en relación a lo que vinimos hablando, a ver cómo les parece a ustedes que esto, ¿no? Decir, bueno, ahí tenemos un escenario, ¿cómo podríamos anticiparnos a eso? ¿Qué les parece? ¿Cuál es la primera confusión que se da? La que tuvo, ¿no? Hacemos una reunión en donde ¿cuántos temas salieron de los que vinimos hablando? Bueno, quizás ya el ámbito no es el adecuado, o quizás sí, si yo voy a plantear nada más que un tema de familia y convocarlos para una reunión familiar, quizás pueda ser un ámbito adecuado. Mezclar lo familiar con lo empresarial, ¿no? Machismo, pero bueno, fíjense, ahí salen varias cosas, ¿no? La influencia de... No se preparó la sucesión en relación a qué, a la sucesión empresarial o la sucesión como propietarios. ¿Allá? La confusión entre propiedad, dirección, si se quiere gestión, ¿allá? Tal cual. Ahí, ¿no? Si nosotros tratamos de hacer la agenda, hay 10 temas en la agenda. Hay 10 temas en la agenda que son totalmente diferentes. Porque no hay temas de propiedad, ¿sí? Esto de la distribución de las utilidades, no hay temas de gestión. Hay confusión, ¿no? Que se empezaron a salir reproches. Falta de acuerdo formal en relación a distintos puntos. Falta de empatía total. Falta de empatía total porque hay un tema ya de familia, ¿no? Porque sí, empezamos a sacar. Caso, o sea, acordar, acordar, en un caso fortuito, la empresa va a ayudar o no, porque puede ser, mira, acordemos que acá si pase lo que pase, lo de la empresa es la empresa, y puede ser un acuerdo, ¿sí? Y como hermano le puedo ir a pedir a mi hermana que me preste para la enfermedad de mi hijo. Pero... Hay un aspecto que también se menciona en el video, que es que uno de los hermanos piensa lo que es justo y el otro piensa que es justo es totalmente lo contrario. Entonces, tantos principios y valores que están siendo de trascendencia, están siendo muy distantes o de distancia, y lo que de repente no hay que unificarlo, pero sí que hay que ser conscientes de las diferencias y cómo se articulan, cómo a través de instrumentos, de acuerdo, de negociaciones, de pasos que se puedan instrumentar a través de otros recursos, seguros o de herramientas financieras, se puede resolver ante determinadas circunstancias, ¿no? Sí, hoy dijiste algo de que cuando uno toma conciencia, ¿no? Como que es un punto interesante. No hay vuelta atrás. Sí, lo que me parece, esto es quizá como extremo, pero lo que a veces me parece que dificulta es que cuando uno toma conciencia hay que sobreponerse a la sensación de que hubo muchos años de error. Y eso es una dificultad. Mira, es excelente lo que traes, porque yo creo que eso también es cultural, ¿sí? Nuestra cultura, el fracaso, ¿no? El error es símbolo de fracaso, el fracaso es símbolo de algo negativo. Cuando nosotros tomamos, ¿no? Las experiencias del país del norte, el fracaso es aprendizaje. Es la mejor forma de aprender y la mejor forma para ser resiliente y adquirir competencias personales, esto de la resiliencia, la perseverancia. Entonces todo tiene que ver cómo lo veamos. Si como una oportunidad, como una amenaza. Y ahí tiene que ver
con la educación como familia empresaria. ¿Sí? Por eso digo lo de sobreponerse a ese lado. Tal cual, pero, o sea, ese dolor que implica sobreponerse, que si te sobrepones seguramente va a ser más fuerte, pero a veces en vez de tomarlo, ¿no? Como decir, bueno, estoy pasando esto, lo tengo que transitar, pero vamos a salir más fortalecidos de acá. Bueno, lo vemos como, le vemos el aspecto negativo al fracaso. Pero siempre en los análisis buscamos que se hagan valoraciones de lo que siempre es de agradecer, de diferenciarnos y de reconocernos como oportunidades, como comenzamos el módulo de hoy. Oportunidades de todo lo que tenemos y de todo lo que nos ha permitido el ser el grupo familiar que somos y lo que tenemos. Y después, obviamente, dar lugar a que, bueno, hubo desaciertos, hubo historia, hubo patrones, hubo acontecimientos a remontar. Pero si se pueden trabajar conjuntamente, grupalmente, y se puede salir de esto y evitar siempre la victimización, la culpa, el enojo al otro, la personificación. La terapia familiar sistémica nos enseña que en los grupos familiares y en los grupos humanos, ¿no? Siempre existen las corresponsabilidades, ¿no? Y se fueron dando condicionantes de espacio y de vínculos que han hecho que las cosas fueran como fueron. Pero no es porque fue así, ya estamos condenados, ¿no? O no podemos replantearnos cómo queremos que lo sea para ellos. Tal vez no para nosotros, como ya una generación adulta. Pero sí que tenemos que generar el contexto y a veces salirnos de la zona de confort o de la situación en la que estamos para ser ejemplo para la siguiente generación que va a tener otra complejidad. Bien. ¿Y a quién le dejamos? Conflicto en cuarta. ¿Ah? Porque a veces, ¿no? Habrá conciencia también del, ¿no? En esto de decir, bueno, nosotros buscamos que empresas rentables, en crecimiento, con vínculos familiares saludables, ¿qué estamos dejando como herencia ahí también, no? Desastre. Se fracciona la familia. Se fracciona la familia. Se fracciona la familia. No creo que exista mucha solidaridad. A ver. Sí, bueno, a ver, para que se nos explique. Levantar la mano a ver cómo está en esa situación acá. A ver. Ahí tenemos. No, lo que sí queremos poner en evidencia, es que muchas veces todo este contexto que nosotros estamos queriendo acordar, que estamos queriendo sensibilizar, a ver, para que no. Con mi compañera, una sola. Bueno, en experiencia de mi familia, mi mamá y sus hermanos tuvieron su situación planteada. La empresa familiar se dividió en acciones y los dos varones tienen más que las mujeres. Bien. Bien, lo que yo les quiero transmitir es que de repente no solamente es pensar y actuar y considerar las condicionantes intrafamiliares de cultura, de valores, de tradiciones, de patrones de qué es lo que vemos como lo normal, lo aceptado, sino también ser observadores y percibir y responder a lo que nos está pasando en el contexto. Porque es verdad que cada familia empresaria es única y es un mundo. Y uno tiene que entender con qué bases está operando y en qué contexto, porque las decisiones o incluso los asesoramientos que reciba o los consejos o lo que alguno de los miembros incorpore al sistema o un familiar político que está trayendo nuevos aires a esa cultura, cómo esto se acomoda, porque el contexto está cambiando mucho respecto del rol de la mujer. Nosotros
aquí hoy hay algunas personas que son autoras de un libro que se publicó ya desde este año, que es La mujer en la empresa familiar, y hay un artículo que es de la empresa familiar del Ágoro, que felicito a María Castilla porque está aquí presente y también ha escrito sobre ese particular. A ver, a veces creemos que tenemos muchas cosas superadas y a veces eso está en el discurso. Y el discurso constantemente se está realizando. Pero a los hechos todavía hay mucho que hacer. Y en América Latina el entramado es dispar entre país y país. Y en la Argentina es dispar entre zona y región y provincia. Y en cada región y provincia es dispar entre intracultura, si viene de la italiana, la alemana, la francesa o la española. O sea, tenemos es complejo. Pero estas cosas, las tengamos superadas o las tengamos que superar, tienen que conversarse, ¿no? Yendo al ejemplo, ¿cómo se puede solucionar esto? Hay un padre o un fundador que entiende que los dos hijos varones han tenido funciones de gestión que han hecho crecer la empresa. Por ahí, como comentaron ahí, si hay una división societaria, si ya había una realidad propietaria dispar, por ahí, no sé, la casa de los dos hijos varones está a nombre de ellos y la casa de las hijas mujeres está a nombre de la pareja y la consiguieron por otro lado. ¿Cómo se puede reflejar propietariamente, accionariamente? ¿Y qué peso darle a los roles? Porque de pronto uno podría pensar, bueno, la tarea de gestión es más importante que la administrativa, de ir al banco a pagar la luz. Y tal vez el que está haciendo la gestión puede hacer la gestión porque hay alguien pagando la luz. Es un barco, la familia, la tribu, donde hay roles por capacidades. Es decir, bueno, tal vez esas dos chicas tenían mejor capacidad organizativa para esos roles que los de gestión. Y los de gestión tenían mejor capacidad, entonces los roles, como hoy dijeron, se iban dando naturalmente por las capacidades. Pero por ahí entender de que, no sé, un motor, si sacas un engranaje, no anda. El motor es todo, es el engranaje, la bujía y el cable de la bujía. Sí es más barato el cable de la bujía que los pistones. Pero no es menos importante, porque sin el cable de la bujía no anda el motor. Lo podemos reemplazar, sí, el pistón también. Entonces, al momento de tratar de dar resolución a esto que es complejo por la diferencias de roles, por las diferencias propietarias que ya están, en el momento de tener un protocolo y empezar una tercera generación, cómo reflejar eso y que cada una de las partes entienda justo. Bien, te contesto, creo que entendí, después vos me decís. Yo recién, cuando estábamos hablando, les puse el gráfico del genograma y del organigrama. ¿Recordás? No sé si se puede poner de nuevo. Y como vos bien dijiste, en el organigrama, que es como nosotros nos regimos dentro de la organización, no hay tareas más importantes que otras. Porque obviamente si el que tenía que ir a pagar, a cubrir el banco no fue, y capaz que mañana no sé, nos embargan la empresa y chao, se terminó. Entonces, no hay puestos más importantes que otros, sino hay responsabilidades diferentes. Hay responsabilidades, ¿sí?, diferentes. Entonces, como en cualquier empresa tradicional, quizás estos dos hermanos, ¿sí?, tenían más capacidad de estar acá, tienen mayor responsabilidad. Y esta hermana, por el motivo que sea, puede ser otro hermano, o por cuestiones de maternidad, por lo que fuera, puede estar, y por competencias personales, estar en otro puesto. Pero como en cualquier empresa, a ver, si vos sos gerente de una multinacional, ¿te van a hacer dueño por generarle con tu trabajo muchísimas utilidades a esa organización? Vas a cobrar más, porque seguramente va a estar acá, vas a tener un fijo y un variable en función de ese plan. Entonces quizás ganes muy bien, andes en un muy buen auto porque cumpliste con tu plan estratégico, con tus objetivos. Y cada uno tendrá acá, ¿no es cierto? Pero no por eso vas a ser dueño de la empresa, ¿sí? Bueno, equipararnos a la empresa familiar
Entonces, esos dos hermanos, ¿sí? Si están acá, no en puestos más importantes o menos importantes, en puestos de mayor responsabilidad, cuya responsabilidad es hacer crecer la empresa, ¿sí? Pues ganarán más que el que esté acá. Ahora en la propiedad, es un tema aparte. Pero en las empresas nuestras, en donde no estamos en una empresa familiar como Ford, que cotiza en bolsa, en donde yo me puedo quedar en mi casa y esperar, ¿no?, a cobrar la renta de las acciones, porque estamos en realidad de pymes, familiares, como muchos, en quinta generación, no me puedo dar ese lujo de desentenderme de la propiedad. Entonces, si quiero estar en la propiedad, tengo que formarme, lo vamos a ver en los módulos, en el cuarto módulo, vamos a ver sobre qué cuestiones son las que tengo que formarme. Pero sí, tengo que formarme porque cuando estamos, inclusive familiarmente, los vínculos están muy cercanos. ¿Sí? No somos 200 accionistas que capaz que ni conoce, que somos medios parientes, pero no, ni siquiera lo conozco. Estamos muy cercanos. Y segundo, tenemos la obligación, en esa instancia, dentro de lo que eran los 4 ejes, esa empresa hoy nos está pidiendo que la hagamos crecer. Y como propietarios, como esas variables están relacionadas, como propietarios de esa empresa nos pide que nos formemos y que hagamos aporte de valor, porque en esta instancia, como propietarios, nuestra obligación es aportarle valor a la empresa. Entonces, bajo esos acuerdos, podemos seguir adelante. Gracias, María Ángeles. Terminamos las preguntas, tenemos 2 minutos para el cierre. Bien. Sí, yo quería ampliar un poquito la pregunta de él y la pregunta de acá adelante, la tuya. Respecto de las familias empresarias que ya han tomado decisiones previas, porque puede ser que a veces te vienen y te dicen, mira, nosotros ya tenemos protocolo. ¿Quién lo hizo? No, lo hicieron mis tíos y lo tenemos hace 15 años o hace 10. Bueno, que las circunstancias y las complejidades y las realidades y lo que el sistema tiene capacidad de sostener, porque el papel se aguanta cualquier cosa, hay que ver cómo lo sostienen las personas. Entonces, eso capaz que requiere revisión y restablecer nuevos acuerdos. Entonces, hay ejemplos de todo tipo y creo que lo que más atribuye o contribuye a lo que estamos generando hoy, que es un espacio de reflexión, de debate y de inspiración, es que hay distintas opciones y caminos. Hay que ver cuál es el más apropiado para vos, que no va a ser el mismo que para vos, que no va a ser el mismo que para cada uno de los que estamos en la sala. Segundo, quiero responder a lo tuyo respecto de lo que preguntabas de perfil personal y cómo esto se trabaja en las familias empresariales, ampliando a lo que decía Ángeles. Nosotros siempre recomendamos que las familias empresarias tenemos nuestra propia dinámica y nuestra propia manera de vernos a nosotros mismos y de valorarnos y evaluarnos a nosotros mismos. Ya tenemos nuestros juicios hechos, nuestros prejuicios también, respecto incluso de las personas y del grupo. Por eso, muchas veces tenemos una carencia que es de objetividad, porque estamos muy subjetivizados respecto de cómo es nuestra historia, nuestra realidad de conductas y de patrones, de comportamiento como familia, de dinámica. Por eso, muchas veces a la hora de hacer evaluaciones de desempeño, valoraciones de puesto, candidaturas para ver si puede ser o va a ser los candidatos a siguientes a sucesores para las siguientes generaciones, sí viene bien no solamente contar con la opinión que de repente podemos tener una persona que sea no familiar, que esté en el área de talento o de recursos humanos, o de personal, sino también algún externo que entienda de todas estas circunstancias, que puede ser un consultor de empresa familiar o un headhunter o otra persona que... Entonces, buscar miradas que sean más imparciales, que complementen información para que desde talentos, de valoraciones, en qué está más preparado cada uno de los miembros de la familia, qué hay que favorecer en su desarrollo. Todo esto es lo que hoy las familias empresariales están trabajando. Muchas gracias. Un segundo. En el material tienen un cuestionario, ¿sí? Que es el cuestionario de diagnóstico de la empresa familiar. No lo vamos a hacer, se los damos para que lo completen y que les sirva de reflexión para ustedes. Y en la primera parte del cuestionario están
todas las herramientas que tendrán que estar más vinculadas a la empresa en sí, van a que sirvan de disparadores. Entonces dice, ¿la tengo o no la tengo? ¿Y qué prioridad le doy a esta herramienta? ¿Alta, baja o muy baja? Y del otro lado tienen las herramientas de gestión de familia empresarial, que es un cuestionario, solamente para que les sirva como disparador para ustedes, para ver cómo están y qué prioridad le darían a cada uno. Bueno, muchas gracias. 14:30 nos volvemos a reunir y ahora Milagros nos va a sugerir algunos lugares donde podemos ir a almorzar. Les pedimos puntualidad.